Después de este excelente paneo inmunogenético molecular de Ernesto, todo es un poco más fácil, pero bueno, de a poquito veremos también cuestiones clínicas, pero la idea fundamental es ir enlazando todo el mundo de la microbiota con probióticos y microorganismos saludables. Mucho de esto ya se mencionó. El intestino es el órgano con la función inmunitaria más importante. De hecho, el 60% de las células se encuentran en la mucosa intestinal. Y el sistema inmune controla respuestas, proteínas de la dieta, prevención de alergia alimentaria, microorganismos patógenos, virus, bacterias y parásitos. Y Francisco Warner define que la simbiosis con nuestras bacterias del tubo digestivo se basa en que nosotros les ofrecemos hábitat y alimentación, mientras que ellas contribuyen a diversas funciones de nuestra fisiología, es decir, que francamente todo tiene un porqué, todo tiene un sentido. Si no, nos explica por qué el microbioma es más importante que nuestro propio genoma a nivel cuantitativo. Hay un gradiente de cepas bacterianas de la microflora intestinal que va desde el 10 a las 14 microorganismos con más de 500 diferentes especies y predominan Lactobacillus, Streptococcus y Lactobacillus en intestino alto, y finalmente aumenta la anaerobiosis hacia enterobacterias, enterococcus fecales, bacteroides, etc. En la cavidad oral se identifican especialmente streptococos, bacteroides, lactobacilos y levaduras. En el estómago y el duodeno predominan las bacterias aeróbicas gram positivas y anaerobias facultativas, como lactobacillus y enterococos. La concentración bacteriana aumenta progresivamente a lo largo del intestino delgado, y a nivel del colon hay un predominio, como dijimos recién, de la flora anaerobia. Gram positiva del género Firmicute, dentro de la que se encuentran especies de clostridios, enterococos y lactobacilos, y anaerobios gram negativos como bacteroidetes. En el 2011 estudiaron la composición de la microbiota fecal en una cohorte de 98 norteamericanos, de los que se disponía cuestionarios de hábitos dietéticos durante 10 años previos. Las dietas, que denominaron tipo rural, con alta proporción de alimentos vegetales, se asociaba a enterotipo 2 con un ecosistema microbiano intestinal en el que predomina el género Prevotella. La dieta occidental, con carnes y grasas, sobre todo predominan los bacteroides, y es interesante destacar que se estudió en el MetaHit, un estudio metagenómico muy importante, la asociación entre enterotipos bacteroides y riesgo de síndrome metabólico. Hay un enterotipo tipo 3 también, que son Ruminococcus, pero con menor incidencia en la fisiología, pero no, los dos enterotipos universales más importantes son estos dos. Entonces existe una biomasa, una microbioma de al menos 10 a la 14, y esto, como decíamos, tiene una finalidad biológica. Ya se mencionó también que la microbiota es capaz de degradar polisacáridos no digeridos por el cuerpo, transformándolos en ácidos grasos de cadena corta, acetato, propionato y butirato, y este último
es un sustrato energético fundamental para las células epiteliales del colon e inhibidor de vías proinflamatorias. Permite también al huésped las enzimas de la microbiota, la recuperación energética por la utilización de los polisacáridos de la dieta y regula la producción de diferentes vitaminas B y K, la defensa contra la colonización de patógenos y finalmente el desarrollo y trofismo de la arquitectura intestinal. Entonces, ¿qué funciones inmunológicas también podemos destacar de la flora intestinal? Inhibición del metabolismo y translocación de bacterias patógenas y efectos inmunológicos con función de barrera, con síntesis de inmunoglobulina secretoria, promueve citoquinas antiinflamatorias, regula la producción de citoquinas proinflamatorias y también induce a las células T reguladoras. Entonces, los efectos inmunomoduladores propiamente dichos están íntimamente relacionados con la capacidad de la microbiota de interactuar con receptores de inmunidad innata. En células dendríticas y subpoblaciones de linfocitos, como mencionó muy bien Ernesto, generando la síntesis de citoquinas proinflamatorias y reguladoras, con capacidad de favorecer la tolerancia inmunológica frente a alimentos y bacterias comensales y simbiotas de la microbiota intestinal. Pero también ese es el equilibrio interesante que por un lado regula y por otro lado induce una respuesta inmune frente a patógenos intestinales. La función trófica de la microbiota intestinal está mediada por las bacterias simbióticas y ácidos grasos de cadena corta, y esto ayuda a la proliferación y regeneración de células epiteliales intestinales y al mantenimiento de las uniones interepiteliales. La actividad metabólica, que es muy importante, tiene que ver con la fermentación de los carbohidratos no digeridos y la formación de ácidos grasos de cadena corta, la biotransformación de ácidos biliares no conjugados, la síntesis de vitamina K, ácido fólico y vitamina B, la degradación de oxalatos de la dieta y también se ha visto la producción de aminoácidos como arginina y glutamina. Entonces, metabólicamente, la microbiota interviene en forma importante la homeostasis inmune con la producción de ácidos grasos de cadena corta, particularmente el butirato por su acción inmunomoduladora. Entonces, eubiosis es cuando la microbiota intestinal, teóricamente normal y equilibrada, cumple presumiblemente todos los requisitos para que nos podamos beneficiar de sus efectos sobre la salud a nivel metabólico, inmunitario, neuronal y de barrera protectora, propios de un individuo sano. Por el contrario, llamamos disbiosis al desequilibrio en la composición bacteriana de un nicho ecológico en comparación con el patrón considerado teóricamente normal y equilibrado, con desaparición transitoria o definitiva de algunos de los efectos beneficiosos para la salud. Acá vemos cómo de la salud a la disbiosis hay una marcha a punto de partida de elementos definitorios de una flora, de una microbiota eubiótica que se caracteriza por diversidad y abundancia, firmicutes, bacteroidetes y actinobacterias dominantes, producción de niveles saludables de ácidos grasos de cadena corta, barrera mucosa intacta y no inflamación evidente. Para una microbiota alterada y disbiótica vamos a tener reducción de la diversidad de la microbiota, aumento de enterobacterias y patógenos oportunistas, cambio en el perfil de producción de ácidos grasos, disrupción de la barrera mucosa y comienzo de la respuesta inflamatoria del huésped. Entonces, ¿qué enfermedades relacionadas con disbiosis? Tenemos infecciones gastrointestinales crónicas, diarrea asociada a antibióticos, colitis pseudomembranosa, enfermedad inflamatoria intestinal, enterocolitis necrotizante. ¿Y qué modificaciones terapéuticas? Bueno, existen algunos antibióticos, como la rifaximina, a nivel de sobrecrecimiento bacteriano y regulación de la disbiosis.
probióticos y prebióticos, que hablaremos un poco lo que queda, intervenciones dietarias y trasplante fecal, que es algo que se está imponiendo gradualmente para aquellos casos que tienen severidad y una necesaria recomposición de la flora disbiótica. Entonces, la microbiota es el conjunto de comunidades microbianas que conviven en nuestro cuerpo y desempeñan un papel importante en el desarrollo de múltiples funciones. Hablamos de nutrición, defensas. Los desequilibrios y descensos en la diversidad bacteriana podrían suponer un factor de riesgo para múltiples enfermedades. Entonces, ¿qué factores afectan al desarrollo de la microbiota? Infecciones maternas y estrés, alimentación materna, que conlleva el riesgo de prematuridad de muy bajo peso y factores que inciden también en una microbiota alterada. Y a nivel prenatal, a efectos saludables, podríamos mencionar la traslocación de la microbiota intestinal materna, que aumenta las poblaciones de bifidobacterias, lactobacillus, enterococos, y la suplementación materna de probióticos prebióticos que pueden aumentar poblaciones de bifidobacterias y lactobacillus, generando un efecto bifidogénico en el ecosistema del futuro bebé. En el nacimiento, los tipos de partos como la cesárea ya están muy estudiados, que generan un predominio de poblaciones como Staphylococcus, Corynebacterium y Propionibacterium, con una incidencia muy importante de disbiosis a diferencia del parto vaginal, que aumentan las poblaciones de Lactobacillus y Prevotella. En las primeras semanas de vida, la lactancia artificial aumenta las poblaciones de enterobacterias y, lógicamente, la lactancia materna es bifidogénica, y esto es lo que realmente marca la diferencia. Luego también vemos cómo los tratamientos como antibióticos obviamente introducen un factor disbiótico en la microbiota, y por eso es importante tener el concepto de probióticos, prebióticos y simbióticos. Acá, por ejemplo, se muestra cómo la interacción de diferentes factores que tienen que ver con alteraciones en la sobreexposición de lipopolisacáridos endoluminales por sobrecrecimiento bacteriano y disbiosis conllevan alteraciones en la capa mucina y secundariamente en proteínas de oclusión y de integridad epitelial como ocludina, claudina 3. Esto tiene incidencia en la mayor aparición de hígado graso, inflamación hepática, resistencia insulínica, inflamación y diabetes tipo 2. Y en este punto la Akkermansia mucinífida es un habitante saprófito que se ha visto que en la medida en que está presente adecuadamente restaura las uniones interepiteliales, el engrosamiento del mucus intestinal, y tiende a estabilizar en estudios experimentales también estos factores. ¿Qué definiciones son utilizadas para las asociaciones científicas de probióticos y prebióticos? Los probióticos son microorganismos vivos que confieren un beneficio a la salud del huésped cuando se los administra en cantidades adecuadas. Los prebióticos son ingredientes fermentados selectivamente que dan lugar a cambios específicos en la composición y o actividad de la flora, confiriendo así beneficios a la salud, y los simbióticos son productos que contienen tanto probióticos como prebióticos. Los probióticos han demostrado ser eficaces en varias indicaciones, especialmente, por ejemplo, el modelo de la diarrea aguda, la diarrea por antibióticos, también
en inmunomodulación. En general, dijimos que protegen frente a patógenos por su actividad antimicrobiana y exclusión competitiva, mejorando la función de barrera también por su efecto inmunomodulador, neurohumoral, protegen el epitelio y refuerzan las uniones estrechas. En la diarrea, por antibióticos, también el suplemento probiótico, después de que los antibióticos generan sobrecrecimiento, estabiliza la flora disbiótica. El uso simultáneo de probióticos evita el sobrecrecimiento de especies oportunistas y mantiene la eubiosis. Diversos probióticos tienen efectos inmunomoduladores, estimulan la inmunidad innata y las respuestas adaptativas de tolerancia. Entonces, estos son las células caliciformes, barreras mucosas, placas de Perrier, linfocitos, microbiota, son todos los participantes que necesariamente toman un rol en la interfase probiótico-sistema inmune. Y lo interesante es que todo lo que se habló hasta ahora de microbiota tiene que ver con que el efecto probiótico es el mismo mecanismo que ejerce la microbiota normal, es decir, incorporación al biofilm de mucosa intestinal, manteniendo su actividad metabólica y protectora, producción de enzimas, por ejemplo la lactasa, producción de ácidos grasos de cadena corta, metabolitos y vitaminas, y competencia por nutrientes y efecto barrera, que impide el sobrecrecimiento de gérmenes patógenos. Finalmente, la modulación de la respuesta inmune. La microbiota y los probióticos modulan la función de células dendríticas. Estas bacterias son capaces de promover las células dendríticas que inducen células efectoras, TGLP1 y TH17, y células dendríticas tolerogénicas que inducen células efectoras reguladoras. Estas bacterias pueden inducir también activación de células NK. Quiero aclarar que hay evidencia de que las células T reguladoras también, por la interacción con probióticos, no son solamente las que conocemos, CD25-FOXP3, sino también células T reguladoras directas. Diferentes cepas de microbiota, junto con probióticos a nivel intestinal, han demostrado que intervienen en la inmunidad frente a microorganismos patógenos. Esto se realiza a través de la modulación, la expresión de receptores de inmunidad innata, como ya fue mencionado, y a través de variaciones en la activación de células dendríticas, en especial CD103, y la síntesis de citoquinas proinflamatorias como TNF, interferón gamma y otras citoquinas, y L12 y L22, que inicia la respuesta inmune innata contra patógenos bacterianos, especialmente las células epiteliales, y también por el incremento de la actividad fagocítica de leucocitos y la actividad de células natural killer. Estas respuestas predominantemente son de inmunidad innata y relacionadas con la activación de poblaciones TGLP1 y T17. Los lactobacilos han sido encontrados en la leche materna de madres sanas y además de efectos inmunomoduladores en la misma leche, pueden tener un efecto positivo en la colonización del intestino neonatal. Los estudios de composición de flora demuestran que el diagnóstico de enfermedad atópica después de los 18 meses de vida aparece más frecuentemente en niños que al mes de vida tuvieron baja diversidad bacteriana intestinal versus aquellos infantes que tuvieron mayor diversidad en su flora. Estos son estudios del 2008. Cepas de bifidobacterias, lactobacillus y especies de Clostridium pueden promover el desarrollo de Treg y CD4-FOXP3, y también cepas de bifidobacterium y lactobacillus han demostrado inhibir la activación en NF-kappa-beta y la secreción de quemoquinas proinflamatorias. Cepas de lactobacillus y E. coli han demostrado inducir CD tolerogénicas, no todas las cepas de E. coli, por supuesto, porque hay E. coli enteropatógenas, y Bacteroidetes tetaidomicron en la microbiota normal inhibe el factor de transcripción proinflamatorio NF-kappa-beta. Este
habitante comensal de la microbiota de difícil pronunciación, ha sido muy estudiado por esta inhibición del factor de transcripción proinflamatorio. La incorporación perinatal durante 6 meses de probióticos más prebióticos generó un aumento de la IgA intestinal, asociado a una disminución del riesgo de alergia mediada por IgE, incluida la alergia alimentaria hasta los 2 años. Los estudios de Kukkonen de 2010. El GG, el Lactobacillus GG o Rhamnosus y algunas mezclas probióticas pueden aliviar los síntomas de hipersensibilidad a proteína de leche y modificar la IgA y marcadores de inflamación intestinal. Nosotros hicimos en el Mater Dei en el 2005 un trabajo donde veíamos un comienzo de modulación del eczema tópico dependiente de IgE con suplementos de probióticos cuando se sostienen en el tiempo. Ha sido entonces claramente demostrado que las bacterias probióticas son microorganismos capaces de disminuir la inflamación intestinal, normalizar la disfunción de la mucosa intestinal, colaborar en el clearance de bacterias patógenas y regular reacciones de hipersensibilidad. Entonces, esto interviene en la homeostasis del ecosistema intestinal con un efecto beneficioso en la salud que es múltiple. La WOW, la World Allergy Organization, actualmente recomienda probióticos en el embarazo para la prevención primaria del eczema y durante la lactancia cuando hay riesgo alto de enfermedad alérgica o historia familiar positiva. También la WOW recomienda prebióticos en la prevención primaria de alergia respiratoria o alimentaria en niños no alimentados exclusivamente con lactancia materna. Los estudios con probióticos necesitan tiempo, mucho metaanálisis, y la verdad es que estos metaanálisis faltan, pero hay bastante evidencia en cuanto a esta posición, porque más allá de esta posición es difícil actualmente algo taxativo. Entonces, los probióticos son bacterias ácido-lácticas, se incluye una clasificación funcional de bacterias no patógenas, no toxigénicas, gram positivas, fermentativas, que se asocian a la producción de ácido láctico a partir de carbohidratos y que las hace útiles para la fermentación de alimentos. En este grupo están Lactobacillus, Lactococcus y Streptococcus thermophilus. Las Bifidobacterium es otro grupo, no se asocia con fermentación de alimentos y es taxonómicamente diferente, obviamente, a las BAL. También hay otras cepas probióticas, no BAL, no bifidobacterias, pueden ser de E. coli, otras cepas también formadoras de esporas, Bacillus clausi, y levaduras utilizadas como probióticos como el Saccharomyces boulardii. No son BAL, tienen efecto probiótico, pero menos importante que Lactobacillus y bifidobacterias. Prebióticos son sustancias de la dieta, fundamentalmente consistentes en polisacáridos no almidón y oligosacáridos no digeribles por enzimas humanas, que nutren a grupos seleccionados de microorganismos que habitan en el intestino. Es decir, les dan la comidita, favorecen el crecimiento de bacterias beneficiosas por sobre las nocivas. Los prebióticos más conocidos son oligofructosa, inulina, galacto-oligosacáridos, lactulosa y oligosacáridos de la leche materna. El aumento de bifidobacterias colónicas por los prebióticos beneficia a la salud humana al producir compuestos que inhiben los posibles patógenos, reduciendo los niveles sanguíneos de amonio y produciendo vitaminas y enzimas digestivas. Los probióticos afectan el ecosistema intestinal, estimulando los mecanismos inmunitarios y los mecanismos no inmunitarios por el antagonismo y competencia con patógenos. Los simbióticos son combinaciones apropiadas de prebióticos y probióticos. Un producto simbiótico entonces ejerce un efecto prebiótico y probiótico.
Entonces, como puntos claves, la microbiota intestinal está condicionada por factores genéticos y ambientales y la disbiosis puede ser causa de patología digestiva y extradigestiva a corto, medio y largo plazo. Hay distintos estudios que evidencian el efecto positivo del empleo de probióticos y prebióticos en la salud digestiva y extradigestiva en la infancia, especialmente en relación con la inmunidad y la inflamación. El efecto del probiótico debe valorarse en función de la cepa y la especie, la dosis, el tiempo de administración y la duración del mismo, una vez finalizada su administración. La inclusión de probióticos y prebióticos en las guías de prevención y tratamiento de patologías en el niño y el adolescente requieren de más estudios randomizados y de seguimiento. Los criterios mínimos que debe cumplir para el producto probiótico, para que sea considerado un producto probiótico, deben ser especificarse género y cepa. La investigación sobre determinadas cepas específicas de probióticos no se puede aplicar a cualquier producto comercializado como probiótico. Estar vivos en el producto. Administrarse en dosis adecuadas hasta el final de la vida útil, con variabilidad mínima de un lote a otro. Haber demostrado ser eficaces en estudios controlados en humanos y ser inocuos para el uso para el que están destinados. Les muestro algunas diapos donde vemos productos comerciales con probióticos. En este, por ejemplo, tenemos Lactobacillus rhamnosus, 6 billones, y después Bifidobacterium bifidum y otras cepas de Lactobacillus y Streptothermophilus. En general, las concentraciones estipuladas para un efecto probiótico medianamente adecuado no deberían bajar de los 6 billones de colonias formadoras. Entonces, en las indicaciones, en el etiquetado, tiene que figurar la concentración probiótica para que sea aceptable. Este es otro ejemplo donde vemos mix de Lactobacillus, Casei plantarum, Salivarius, Bulgaricus, Rhamnosus, Lactis, Bifidum, Bifidobacterium bifidum. Bifidobacterium lactis se utiliza bastante en constipación, en chicos. El Bifidobacterium bifidum también se utiliza en enfermedad celíaca. Entonces, hay otros modelos, por ejemplo, acá tenemos para constipación Acidophilus y Bifidobacterium, diarrea aguda en niños de 6 meses a 5 años, Lactobacillus casei. Fíjense la potencia. Síndrome de intestino irritable, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa. El concepto también es que la mayoría de los probióticos, además de tener una determinada concentración, tienen que tener un mix, es decir, como el efecto probiótico es cepa específico, se busca generar mix de probióticos estudiados para generar una respuesta adecuada. Infección por Helicobacter pylori, vaginosis bacteriana como óvulo, probióticos en neurología, coadyuvantes en el tratamiento de la depresión, mejora el humor y estados de agresividad, con mix también de Lactobacillus y bifidobacterias, dermatitis atópica en niños y adultos, el Lactobacillus paracasei, hay algunos estudios que muestran utilidad para la rinitis alérgica, pero como yo les decía, falta mayor cuerpo de evidencia y son propuestas que uno puede asumir y probar, pero no en una categoría de evidencia grado A, ni mucho menos. Lo interesante, como para ir ya empezando a terminar, es que este efecto probiótico que potencia la acción normal de nuestra microbiota y de alguna forma tiene tanta implicancia en
redes metabólicas, sistema inmune, factores también neuroinmuno determinados por la producción y el mejoramiento de algunos aminoácidos, como por ejemplo el triptofano, precursor de la serotonina. Y esto explica por qué muchos probióticos facilitan una cierta mejoría del humor. El capítulo más interesante y moderno es la posibilidad de ser usados como adyuvantes bacterianos cuando uno quiere hacer tratamientos ya sea de desensibilización alérgica o para aumentar la inmunidad innata. En estos hay algunos ejemplos se eligieron diferentes protocolos, por ejemplo el de Bernie Cagnani con Lactobacillus rhamnosus. Él comprobó que la inducción de tolerancia en un grupo de niños alérgicos a la proteína de leche se adquiría más rápidamente en aquellos chicos con hidrolizados que asociaron el GG, es decir, el Lactobacillus rhamnosus, que aquellos que solo tomaron el hidrolizado solo o un aminoácido no lácteo, o sea, no hidrolizado. Indicaciones basadas en evidencia referentes al uso de probióticos y prebióticos en los adultos, por ejemplo, tratamiento de diarrea aguda en adultos, el Enterococcus faecium, el Paracasei y Saccharomyces boulardii, tienen niveles de evidencia diferente, y la prevención de la diarrea asociada a antibióticos en adultos también. En general, algunos de estos probióticos requieren asociarse, como yo decía antes, para conseguir un máximo efecto. Entonces, los probióticos, teniendo en cuenta la incidencia en toda la medicina de prevención primaria y la posibilidad de modular, es muy importante el efecto epigenético. Los probióticos en el embarazo podrían entonces proteger contra la obesidad infantil, ya que estos suplementos modifican la expresión génica al reducirse la metilación de DNA de 37 genes relacionados con el aumento de peso o la obesidad, tanto en madres como en futuros bebés. El resultado muestra que los probióticos inducen un efecto epigenético, es decir, que factores externos como son determinados factores ambientales, la dieta o el estrés, provocan cambios en el ADN. Esto hace pensar que se podrían utilizar como parte de nuevas estrategias para combatir la obesidad. Dentro de la modulación epigenética, ya Ernesto presentó esta diapo, y lo interesante es que según las diferencias de cepas probióticas puede haber hipermetilación de citosinas de DNA o hipometilación, y cualquiera de estos cambios hace una expresión diferente epigenética, y es importante estudiarlos porque en este caso la hipermetilación genera, por el sobrecrecimiento bacteriano, genera mayor tendencia a estas quemoquinas proinflamatorias, pero también en otros casos se ha visto como, por ejemplo, el L. rhamnosus puede ser un modulador epigenético que submetila algunas cadenas para mejorar o promover la menor inflamación y menor índice de alergia. Entonces, recientes estudios han demostrado que la expresión de histonas acetilasas y deacetilasas por el huésped es importante para regular la comunicación entre microbiota y células del huésped. Las histonas acetilasas y deacetilasas así
como también la metilación del DNA, influencian la expresión molecular de genes que afectan no solamente funciones fisiológicas, sino también cambios de humor y conducta que ocurren por la modificación neuroepigenética de genes. Creo que termino acá. Bueno.